Bueno, buenos días a todos. Espero que no se extrañen porque empiece hablando yo en lugar de su profesor. Este es el coloquio de licenciatura en física que está experimentando con esta modalidad de coloquio itinerante. Y hoy el profesor Homer Calderón no solamente nos ha ofrecido muy generosamente su conferencia, la conferencia que vamos a tener el día de hoy, sino que además nos ha compartido el espacio de su clase y por eso hemos venido a su salón para tener la oportunidad de desarrollar esta entrega, la número 194 del coloquio de licenciatura en física. Pues muchas gracias por estar acá. Por supuesto, muchísimas gracias al profesor Homer Calderón de esta charla que está muy bien, muy esperada. Hay mucha expectativa, mucha... entonces, pues sin más preámbulo, creo que aquí la audiencia conoce muy bien al profesor Homer Calderón. Gracias por estar acá. Los que están conectados por Facebook y por la videollamada, pues también bienvenidos. Especial saludo acá al profesor Pedro de Asa que nos acompaña en el salón. Por acá tenemos otro profesor, el profesor Gustavo Bueno. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a pedir que cuando hagan preguntas, el profesor Homer nos dirá si hacemos las preguntas en la marcha o al final, pero siempre que las hagamos les ruego que nos acerquemos al micrófono para que quede en la transmisión. Entonces, bueno, nosotros de costumbre recibimos con un aplauso al conferencista, entonces que no sea hoy la excepción. Y este no hay que tocarlo. No hay que tocarlo. Bueno, buenos días a todas y todos. Aquí estamos con el grupo de la licenciatura en química de la asignatura de Historia de la Pedagogía. Y este es uno de los temas que tratamos y básicamente, digamos, en la historia de la pedagogía, lo que denominamos en este curso la fase o la etapa posmoderna de la pedagogía. Y el tema que hoy nos convoca o con el cual con el profe César Herreño convinimos, pues surge de algún diálogo que hacemos cuando caminamos por aquí por la Macarena en las 117 escaleras que hay desde la entrada hasta acá. Y es sobre una discusión que es reiterativa, pero que tiende a acentuarse cuando estamos nosotros en discusiones acerca de reformas curriculares o reformas estatutarias y cuando abocamos la temática de la formación de maestros en ese contexto de reformas. Y surgió también, primero por eso, dijimos, bueno, pero entonces esto habría que traerlo a colación aquí al coloquio de la licenciatura en física, planteándoles esa pregunta, que está presente en la licenciatura, no solamente de física, sino en todas las licenciaturas de la Universidad Distrital y en general en todas las 93 facultades de educación que tiene el país. Y es también una discusión que se da en el ámbito hispanoamericano, con mucha influencia por parte de la formación de maestros y de la educación en España, especialmente. Y es esa pregunta, bueno, pero ¿qué tanto debe saber un maestro de aquello que enseña para ser enseñado? Porque, dicen unos, no se saca nada con que haya un maestro que sepa mucho de la disciplina, que sepa mucho de la física, que sepa mucho de la química, ¿cierto? Pero no sabe enseñar. Y otros dicen, sí, pero ¿cuándo se ha visto que haya un maestro de química que sabe enseñar química, pero no sabe química? ¿O cuándo se ha visto un maestro de física que no domina la física, aunque la sabe enseñar? Entonces me pregunto yo, bueno, puede ser porque lo que denominamos saber enseñar
es saber o tener un conocimiento y una práctica, una experticia sobre metodologías de enseñanza, que pueden ser amplias. Hay carreras o hay programas que se llaman metodología, que forman metodólogos. Hay unas profesiones que son como, por ejemplo, la de animadores sociales. Antes también se denominaba eso recreacionistas, por ejemplo. Pues digamos, existe la posibilidad de que uno se especialice en métodos sin contenido. Sin embargo, esa no es la discusión en la que estamos nosotros, porque estamos nosotros en formación de maestros. ¿Maestros de qué? Maestros de algo. Son de las áreas, maestros de las áreas obligatorias que están establecidas por la Ley 115 para todo el sistema educativo y que tienen una larga trayectoria. Sobre eso, entonces, es lo que voy a intercambiar con ustedes algunas ideas sobre, no tanto por qué debatimos, no tanto si hay que enseñar, si hay que saber mucho ciencias o no. Yo parto del supuesto de que eso es una verdad de perogrullo o hace parte del ABC de la pedagogía, como lo voy a mostrar ahora en primer lugar, en donde vamos a ver cuál es la función del maestro, o sea, ¿qué es un maestro? ¿Cuáles son los temas que hoy afronta o los retos que hoy afronta el magisterio en un contexto tanto político como ideológico? ¿Y cuáles son las tendencias que hoy se dan para atribuirle unas funciones al maestro en el sistema educativo del país? Que esto es parte del ABC de la pedagogía, esto de que para enseñar algo uno tiene que conocerlo, pues lo vimos cuando estuvimos tratando y analizando uno de los tratados de pedagogía, tal vez de los primeros, que es la República de Platón. Y cuando analizábamos nosotros la crítica que hacía Platón, poniendo en boca de Sócrates, la crítica que hacía a lo que llamaban los poetas de la época, que eran los maestros, y que decía que esos poetas hablaban muchas cosas que no eran propiamente demostrar un conocimiento sobre eso, sino que tenían la habilidad de poder comunicar, en este caso, las tradiciones orales de la antigua Grecia. Eso lo vemos, por ejemplo, en alguna novela o en la novela de La Catedral de Ildefonso Falconés, que es sobre la creación o la construcción de la Catedral de Barcelona. Voy a leer una parte de eso para ver cómo desde la literatura también es recurrente el tema de que hay que buscar el conocimiento, y hay que buscar el conocimiento por las nuevas generaciones en aquellos que tienen un buen dominio o un buen conocimiento de aquello que enseñan. Dice en la novela Ildefonso: los Puig habían sido vecinos de los Estañol. Bernat recordaba a Grau, el cuarto de 8 hijos famélicos hermanos, que no encontraban en sus escasas tierras comida suficiente para todos. Su madre lo apreciaba mucho, ya que la madre de los Puig la había ayudado a parir al propio Bernat y a su hermana. Grau era el más listo y trabajador de los 8. Por eso, cuando Joseph Puig consiguió que un pariente admitiera a alguno de sus hijos como aprendiz de alfarero en Barcelona, él, con 10 años, fue el elegido. Pero si Joseph Puig no podía alimentar a su familia, difícilmente iba a poder pagar las 2 cuarteras de trigo blanco y los 10 sueldos que pedía su pariente para hacerse cargo de Grau durante los 5 años de aprendizaje de alfarería. A ello había que sumar la ropa que debía llevar Grau durante los 2 primeros años. En el contrato de aprendizaje, el maestro solo se comprometía a vestirlo durante los 3 primeros años. Por eso, Puig padre acudió a la masía de los Estañol, acompañado de su hijo Grau, algo mayor que Bernat y su hermana. El loco Estañol escuchó la propuesta de Joseph Puig con atención.
Si dotaba a su hija con aquellas cantidades y se las adelantaba a Grau, su hijo se casaría con Guiamona a los 18 años, cuando ya fuese oficial alfarero. El loco español miró a Grau en algunas ocasiones cuando la familia del chico no disponía ya de otro recurso. Había ido a ayudarlos en los campos. Nunca había pedido nada, pero siempre había vuelto a su casa con alguna verdura o algo de grano. Tenía confianza en él. El loco español aceptó. Miren ustedes que el acceso al conocimiento es algo que provee de un valor que permite insertarse en la sociedad y en la economía. En este caso, uno de los hijos pagaban para que un alfarero que sabía muy bien la alfarería la enseñara. Y con eso también aseguraba unos recursos o invertía los recursos de la dote de la hermana en ese negocio. De tal manera que después, con el capital que le representaba el conocimiento de la alfarería, este muchacho nuevo, con ese conocimiento, con ese aprendizaje de un experto de la alfarería, iba a poder entonces tener los recursos suficientes en conocimiento para casarse con la hija de él, del maestro, del alfarero. Con eso quiero mostrar que el conocimiento que se imparte en el sistema educativo es una forma de apropiación de toda una construcción histórica, de toda una elaboración de conocimientos que se ha hecho a lo largo de la historia. Es una forma de distribución, con una gran ventaja, que esta distribución no implica que nadie pierde. Cuando un maestro comparte su conocimiento o transmite su conocimiento, no pierde absolutamente nada. Eso es una cosa milagrosa, digo yo, porque usted enseña, transmite algo, comparte un conocimiento y no pierde eso, sino por el contrario, adquiere más experiencia y puede profundizar en ese conocimiento. Hegel tiene unos escritos pedagógicos porque él fue director de una institución educativa y señalaba sobre el método. Decía Hegel: en general se distingue un sistema filosófico de sus ciencias particulares y del filosofar mismo. Según la obsesión moderna, esto es en el siglo XIX, especialmente de la pedagogía, no se ha de insistir tanto en el contenido de la filosofía, cuanto se ha de procurar aprender a filosofar sin contenido. Ya en esa época, Hegel llamaba la atención de que los modernos pedagogos decían: se puede enseñar a filosofar sin contenido de filosofía, se puede enseñar a hacer física sin el contenido de la física, se puede enseñar a hacer química sin el contenido de la química. Esto significa más o menos, dice Hegel, se debe viajar y siempre viajar, sin llegar a conocer las ciudades, los ríos, los países, los hombres, etc. Por lo pronto, cuando se llega a conocer una ciudad y se pasa después a un río, a otra ciudad, etc., se aprende, en todo caso, con tal motivo a viajar. Y no solo se aprende, sino que se viaja realmente. ¿Cuándo se viaja realmente? No cuando usted simplemente va a viajar por viajar, sino que cuando usted viaja, pero adquiere el contenido, o sea, conoce la ciudad, conoce los ríos, realmente está viajando, realmente está aprendiendo, ¿no? Si se maneja el contenido. Así, cuando se conoce el contenido de la filosofía, no solo se aprende el filosofar, sino que ya se filosofa realmente. Cuando se conoce el contenido de la física, ya se está haciendo física. En ese caso. Asimismo, el fin de aprender a viajar constituiría él mismo en conocer aquellas ciudades, el contenido.
el fin de la enseñanza consiste en transmitir ese conocimiento, ese contenido. En segundo lugar, la filosofía contiene los más elevados pensamientos racionales acerca de los objetos esenciales. Contiene lo que hay de universal y verdadero en los mismos. Filosofar también se entendía ya todavía en ese entonces como el conocimiento de la naturaleza, por eso todavía se denominaba filosofía de la naturaleza. Y es un ejercicio intelectual. Esto es muy importante. Recordemos también cuando discutíamos en el seminario sobre Kant, al que ustedes fueron y las que hemos tenido acá, que de eso trata todo el proceso de enseñanza, de la apropiación de los conceptos, del uso de las categorías del pensamiento que nosotros tenemos a priori, o sea, antes de la experiencia. Como por ejemplo, las categorías de tiempo y espacio. Esos no existen, no tienen sustancia, son estructuras cognitivas que tiene toda nuestra especie humana, son funciones de la mente que nos permiten entender el mundo, ubicar las cosas. Bien, el modo de proceder para familiarizarse con una filosofía plena de contenido no es otra que el aprendizaje. La filosofía debe ser enseñada, ¿por quién? Por un maestro. Y aprendida en la misma medida en que lo es cualquier otra ciencia. Bien, con esto entonces quiero resaltar, hay en nuestras sociedades un aspecto o en la sociedad humana, o en las sociedades de nuestra especie, de la especie humana, de la Homo sapiens, que nos hacen especie humana, que es la cultura. Esa cultura viene desarrollando las capacidades naturales que tenemos nosotros de pensar. Y para pensar nosotros partimos de algunas categorías, como las 12 categorías que propone o que sistematiza Kant, o las categorías que también sistematiza o propone Aristóteles, que están en nosotros independientemente de la experiencia. La categoría de cantidad está presente en nosotros como colectivos humanos, como sociedades, como especie humana, desde que nosotros hemos venido desarrollándonos como sociedades o como especie humana con estas características que hoy tenemos. Tenemos esa capacidad de pensar. Por eso todos los pueblos del mundo han tenido sistemas de conteo, imparentablemente. Por eso el poder tener una noción del lugar o de espacio es lo que nos ha permitido a nosotros desarrollar de manera abstracta en el pensamiento, por ejemplo, la geometría. Los ángulos son un desarrollo de las capacidades que tenemos nosotros de pensar. El hecho de que los ángulos internos de un triángulo siempre sumen 180 grados es el desarrollo de esa capacidad de pensar que, como señalaba Kant, son capacidades objetivas. Pero sucede que esas capacidades nuestras son potenciales con las cuales nosotros como especie nacemos y crecemos, pero tienen un límite, el límite que presenta la ignorancia del desarrollo de esas capacidades o la ignorancia del resto del mundo. Quiero decir, todos nosotros tenemos una capacidad hasta cierto límite, después del cual se va a requerir de que la sociedad, de que la escuela, de que los maestros enseñen a desarrollar esas capacidades de pensamiento que todos tenemos. Nosotros por cuenta propia no vamos a llegar a descubrir individualmente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras demoró cualquier cantidad de miles de años, de cientos de años en formularse. Es mucho anterior a la escuela de Pitágoras. Lo que hicieron los pitagóricos fue teorizar sobre esa práctica que ya tenían los orientales. Y se ha enseñado que el cuadrado de la hipotenusa pues es igual al cuadrado de la suma de los catetos.
Nosotros no vamos a descubrir eso. Eso tiene que ser enseñado. ¿Por qué? Porque son desarrollos de las funciones del pensamiento, que es la característica propia que tenemos nosotros como especie humana. Luego, entonces, el desarrollo del pensamiento nos permite a nosotros construir categorías y con esas categorías podemos dar cuenta de la experiencia que tenemos. Los empiristas sostenían que los conceptos nos venían de la experiencia. Kant va a sostener por el contrario. No, la experiencia no nos provee los conceptos, la experiencia no nos provee el concepto de color, no nos provee el concepto de tamaño, no nos provee el concepto de posición, no nos provee el concepto de número o de cantidad. Esos son desarrollos o construcciones que hacemos porque tenemos esa capacidad de hacerlo en nuestra mente. Son funciones del pensamiento que tienen que ser desarrollados en el pensamiento mismo, de manera que una parte de la cultura humana se desarrolla fundamentalmente sobre aquellas cosas que solo pueden ser pensadas. ¿Qué puede ser solamente pensado? Las matemáticas. Usted no va a ver los números caminando. Son cosas que solamente pueden ser pensadas. La historia usted no la puede tocar sino pensarla. Y para pensarla va a necesitar de unos conceptos de historia. Y esos conceptos de historia tienen que transmitirse a partir del desarrollo de la reflexión y el pensamiento que a lo largo de la historia han hecho los historiadores. El sistema posicional, a partir de las funciones del pensamiento o de las categorías a priori de cantidad, pues hace más o menos en el siglo V antes de nuestra era, unas comunidades de la India se inventaron el sistema posicional. Hace ya más de 2500 años. Se inventaron el sistema posicional. Y ese sistema posicional no nos lo vamos a inventar nosotros en la escuela a través de algunos ejercicios. Tenemos que transmitirlo. Es muy sencillo, es muy práctico enseñarlo. Y sobre esa base, enseñar las operaciones o las 4 operaciones básicas a través del uso del sistema posicional, que es una creación del pensamiento humano que inventaron y tuvo mucho éxito porque es muy funcional para manejar grandes cantidades. Para no hablar pues de la invención o de la creación a partir de la reflexión filosófica también por los pueblos de la India de la noción del cero, que sirvió bastante para establecer posiciones mentales o teóricas o abstractas o geométricas o en un plano cartesiano como para manejar cantidades inmensas. Entonces, cuando nosotros hablamos del campo de la educación, estamos hablando del campo de las ideas, de lo pensable. Y lo pensable se desarrolla con categorías y con conceptos. Y estos conceptos se producen en el ejercicio intelectual de pensar el mundo y asignarle categorías o conceptos a las cosas. Después, con la experiencia, de tal manera que ya el color azul, ¿no?, cobra sentido. Esta experiencia o esta sensación sensación que tengo o recibo de este color a través de mi vista, se organiza en mi conocimiento con una categoría que es la categoría de color azul. Pero ¿quién me enseña que eso es color azul? ¿Y quién me enseña a mí por qué este es azul oscuro y por qué no es azul claro? ¿Por qué cuando oscurece el día con frecuencia, como ocurre con frecuencia, nosotros ocultamos, ya no vemos el mismo azul, sino que lo vemos aún mucho más oscuros? Vamos a entrar entonces al tema de la física. Vamos a entrar a ver que los colores son ondas de luz, que no podemos descubrirlas nosotros a no ser que tengamos los aparatos, pero para eso están los maestros, para transmitir ese conocimiento. Entonces, ¿quién es el maestro? Que es básicamente lo que estamos entonces viendo nosotros para pensar por qué es que hoy se está discutiendo aquello de que no es tan importante la ciencia como saber enseñar la ciencia. Pues maestro es lo que plantea toda la trayectoria y toda la tradición de la pedagogía, que simplemente es una observación que se reafirma en Platón
en la República de Aristóteles, que se desarrolla de una manera mucho más sistemática en la didáctica de Comenio, es aquel que fundamentalmente sabe dos cosas. Sabe o conoce muy bien aquello que enseña. El alfarero de los constructores de la Catedral de Barcelona no podía recibir a un niño si no era un buen alfarero. ¿Qué le iba a enseñar? ¿Qué le iba a transmitir? ¿Qué valor iba a compartir? Dos, y que sabe muy bien enseñar. Pero saber enseñar implica saber muy bien a quién se enseña. Y es lo que nosotros tenemos en las facultades de educación. A quién se enseña es todo lo que nosotros enseñamos a través de las asignaturas de la psicología del desarrollo, fundamentalmente, o de psicología del niño. ¿Por qué? Pues porque ya con la psicología, entre otras, cognitiva, sabemos que hay todo un proceso de desarrollo de esas funciones o facultades mentales, como las ha descrito y las ha estudiado Piaget, por ejemplo, en lo que es la formación del pensamiento matemático. Pero él lo plantea desde los niños y eso son las condiciones o los potenciales para el desarrollo. ¿Quién va a desarrollar ese pensamiento matemático? Que solamente tenemos nosotros como especie humana, solamente nosotros. Aunque los rusos en sus circos, en el circo ruso, nos muestran siempre a las vacas que saben sumar, ¿no? Pero es un truco. Realmente la vaca, o no sé, César, si las vacas sabrán sumar. Pero hasta ahora lo hemos visto en los circos rusos. Se enseña entonces al niño, y ese es un niño que tiene unas características muy específicas y particulares que hacen parte o que se caracterizan por las condiciones psicológicas y afectivas de su desarrollo. ¿En qué contexto se enseña? En un contexto educativo, en la escuela. Por lo tanto, el maestro, para saber enseñar física, pues sencillamente tiene que saber que va a enseñarlo en una institución. Y es importante que conozca ese contexto y su historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da sentido a la enseñanza. Esta institución, que es la escuela, ese conocimiento que se transmite en las facultades de educación sobre el contexto de enseñanza, o sea, la escuela, no es otra cosa que la explicación y la enseñanza de cómo la escuela es la materialización pedagógica del proyecto de la Ilustración. Nosotros somos la materialización del proyecto de la Ilustración, del movimiento de la Ilustración, que tenía la modesta pretensión de hacer que todos los grandes desarrollos del pensamiento humano fuesen transmitidos y enseñados a todos, sin ningún distingo, ni de clase, ni de sexo, ni de estatura, ni de peso, sin ninguna. Y para eso se necesitaba entonces una organización política que garantizara que todo el mundo pudiese desarrollar sus capacidades cognitivas, todo el mundo pudiese desarrollar esa capacidad de pensar cosas que son solamente pensables y como son objetivas dan cuenta también del mundo, nos permite entender el mundo, interpretarlo y transformarlo. Gracias a que pensamos eso, gracias a que desarrollamos la geometría, entre otras, gracias a que desarrollamos la lógica, pues hemos ido al espacio y tenemos el Internet. Bien, pero la escuela es en últimas la materialización o concreción del proyecto de la Ilustración. Proyecto de la Ilustración que no es triunfante, que vive permanentemente amenazado, como trataré de mostrar ahora, y que implica una lucha permanente, diaria. Estas actividades, las clases nuestras, por transmitir el conocimiento del pensamiento, de todo aquello que es pensable, y que objetivamente nos permite construir conocimientos y categorías del mundo para entenderlo y transformarlo, pues es una tarea permanente, diaria, que hoy estamos haciendo. ¿Cuándo transmitir esos conocimientos o esos contenidos? Pues es claro que tiene que haber una estructura que parta de la lógica de la estructura del conocimiento para poder formularlo. No podemos nosotros enseñar física sin los elementos básicos de las matemáticas, sin al menos las 4 operaciones. No podemos nosotros enseñar historia
sin matemáticas elementales y sin lectoescritura. No podemos enseñar nada sin lectoescritura, que es la principal herramienta y es el principal invento que nuestra especie ha creado, superior, muy superior al Internet. No habría Internet sin lectoescritura, sin escritura y sin matemáticas. Y eso es el buen fundamento de esto. Ahora bien, ¿cuándo transmitimos los conocimientos? Pues los transmitimos de acuerdo al nivel de desarrollo del niño y a la lógica de las ciencias que nosotros enseñamos, que tiene una estructura lógica por sus contenidos, como lo he señalado, y que implica una metodología de la enseñanza. Desde el movimiento de la Ilustración, desde los debates en la Asamblea Nacional Francesa durante la Revolución Francesa, pues se planteaba que no había otra forma, que no solamente lo planteaban ellos allá, sino que en ese periodo se planteaba con unos efectos políticos. ¿Cuáles eran esos efectos políticos? El surgimiento y el fortalecimiento de la educación pública, esto es, la educación financiada y sostenida por el Estado, con recursos públicos para todos, porque esta idea de que la enseñanza tiene que ser experimental, pues se fortalece durante la Revolución Francesa, sigue todo un desarrollo a lo largo de la educación moderna, pero tiene sus antecedentes en los clásicos griegos como nosotros lo conocemos. A su vez los griegos aprendieron de los orientales. Veamos el tema de las matemáticas, que vienen de Oriente, que nos las trajeron los árabes. Los números arábigos pues son arábigos o indoarábigos, para señalarlo. La mejor manera entonces de aprender es a partir de la práctica o de la experiencia, por ejemplo. Pero esa tiene que estar acompañada de una práctica teórica. Recuerden que pensar es una acción, es un acto. Por lo tanto, como tal se denomina con un verbo. Luego, la práctica teórica, que es la que nosotros hacemos cuando hacemos ejercicios de cálculo del movimiento de un cuerpo, en el caso de la física, por ejemplo, calcular la trayectoria de un proyectil, ese tipo de prácticas permanentes o resolver todos los ejercicios del álgebra de Baldor, así estén las respuestas al final, la respuesta no es tan importante como el proceso de poderla resolver, son prácticas intelectuales. Esto que están haciendo ustedes aquí, que es tratar de concentrarse en lo que yo estoy diciendo, es una práctica. Es un ejercicio práctico del pensamiento que consiste en concentrarse. Para esa práctica ustedes tienen que destinar una buena cantidad de energía que se concentra en su cerebro para poder evitar las distracciones que tienen ahí a mano por la dopamina que estimula los celulares o el chat, ¿no? Esto es una lucha permanente. Bien, toda esta metodología de las enseñanzas parten de otro criterio, otro principio. El proceso de enseñanza, el proceso de transmisión de la cultura académica, de todo este conocimiento que hemos producido con el desarrollo de nuestras facultades de pensamiento, de crear categorías para las cosas, se hace contra natura. O sea, la escuela y este ejercicio que estamos haciendo es antinatural. Si fuera natural, podría desarrollarse de manera espontánea y no necesitaríamos estar aquí reunidos. Cada uno de ustedes llegaría por su propio interés a conocer de la química y a conocer cómo enseñarla. Van a decir, sí, pero yo puedo prescindir de la universidad y ponerme a estudiar por YouTube. Sí, pero YouTube va a ser el maestro. Quiero decir, de manera natural, genética, ustedes no van a desarrollar un conocimiento. Y el cerebro tiene la tendencia a evitar, como todo organismo, el desgaste de energía. Y esto consume bastante energía. Pensar, concentrarse consume bastante energía. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, porque lo natural es el reposo, el descanso, la pereza. Bien.
Pero ¿por qué hoy en día estas características son características que se están abandonando? Quiero decir, se está abandonando la función de enseñanza del maestro. ¿Por qué? Porque hoy lo que se señala es que el maestro, más que enseñante, es acompañante. Y que lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar al estudiante o al alumno para que descubra el mundo, para que descubran las categorías. Algunas ya las tiene, pero no es consciente de ellas. O sea, no las ha apropiado de manera autónoma, como las categorías de tiempo y espacio. Y menos, aunque tiene esa posibilidad de hacerlo, porque la estructura cognitiva a nosotros nos permite pensar el lugar, pensar el tiempo, lo anterior, lo actual, lo posterior. Sin eso, tenemos esa capacidad, pero nosotros no vamos a llegar, si no es con la transmisión del conocimiento, a problematizar, a profundizar lo que es el tiempo y espacio en el universo, lo que nos enseña la física, que no es fácil de ver y que no es experimentable. ¿Cuánto cuesta el laboratorio que detectó, creo que en el 2015, las ondas gravitacionales? No, de eso nosotros solamente tenemos noticia. Pues bueno, estas tendencias que hoy predominan, básicamente se generan en todo un proceso que está viviendo el planeta de nueva fase de acumulación capitalista. ¿Qué es esa nueva fase de acumulación capitalista? Digamos, ubicámoslo en un periodo que son los años 70, en donde una crisis global del capitalismo, que son cíclicas, buscó resolverse por esta vía de crear mecanismos para que aumentaran las ganancias del capital. De otra parte, coincidió, no fue que una nueva fase del capitalismo que busca salir de una crisis que se agudizó en los años 70, generar el pensamiento posmoderno, sino que coinciden, como en un proceso evolutivo, el predominio en el medio intelectual del pensamiento posmoderno. Y finalmente, en ese proceso de nueva fase de acumulación capitalista, de predominio del pensamiento posmoderno y de la tendencia que hoy se presenta para que los maestros, más que enseñantes, sean acompañantes, significa que la tendencia que hoy vemos hacia el magisterio, orientada por las políticas oficiales y por una buena parte de los discursos de la pedagogía posmoderna, consiste en contribuir a las políticas del cuidado. Lo que más tenemos nosotros que hacer es cuidar a estos angelitos y estas angelitas, ¿no? Es un poco la tendencia que hoy se nos presenta. De la nueva fase de acumulación capitalista, toca resumir extensamente, o no, abreviar, pero los físicos lo saben hacer mejor que yo, porque entienden cómo una pequeñísima partícula surgió hace más de 3.500 años, una gran explosión que es lo que hoy ha desarrollado todas las formas de materia que conocemos y las que no conocemos todavía. Conocemos más o menos el 5% de la materia del universo, calculamos nosotros. Hoy sabemos menos del universo que lo que se sabía de la Tierra en el siglo XV. Las ciencias, si comparamos la magnitud de los retos del conocimiento que tenemos. Pero para eso están ustedes, muchachos, para conocer en el campo de la química es infinito. ¿Cuál? En el siglo XV se podía saber más de la Tierra, incluso que predominaba la idea de que era plana, aunque esa idea no era una idea del campo intelectual, o sea, de quienes tenían conocimiento. Siempre se ha sabido, desde Eratóstenes, porque lo midió 600 años, o sea, 2600 años antes,
ya sabíamos nosotros y a través de los libros ese conocimiento se fue transmitiendo. No, pero en general, en ese nivel del conocimiento sabíamos tanto más de la Tierra, de la geografía y otros conocimientos de lo que hoy sabemos nosotros del universo. Pues porque en el universo todavía tenemos inmensas, pero inmensísimas preguntas. Empezando porque no estamos seguros, no podemos estar seguros de que finalmente el Big Bang es el Big Bang. Kant fue uno de los que planteaba, sin ser físico, pero por lógica, llegó a la conclusión, el universo se formó de unas nubes de polvo que se fueron acumulando. No era el propósito de él meterse en eso, sino que en el desarrollo de las capacidades del pensamiento, de las estructuras cognitivas que hemos desarrollado evolutivamente, hoy estamos adelantando. Vuelvo entonces a la nueva fase de acumulación capitalista. El capitalismo produce muchas mercancías, pero para aumentar las ganancias disminuye los salarios o no los aumenta. Al disminuir los salarios, crece la desigualdad social, pero también crece la incapacidad o la imposibilidad de que todo el mundo adquiera las mercancías. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene salarios buenos. Eso es una crisis capitalista, lo que llaman crisis de sobreproducción. Hay muchas mercancías, pero la gente no tiene plata para comprar. ¿Y por qué no tiene plata para comprar? Porque hay bajos salarios. ¿Y por qué hay bajos salarios? Porque los capitalistas buscan aumentar la ganancia sobre la base de pagar menos salarios. Ese es el principal criterio que hay. ¿Por qué? Porque un cuerpo humano pues puede aguantar hambre, pero una máquina va a necesitar el mantenimiento siempre. El carro va a necesitar la gasolina, las máquinas eléctricas en una fábrica van a necesitar esa energía y usted no le puede decir a esas máquinas, trabájeme con la mitad de la energía. En cambio, los trabajadores pueden decirle, sí, trabaje con la mitad de la comida. Apriétese el cinturón. Eso generó una crisis. Al generarse esa crisis, ¿cuál fue la solución? La solución fue entonces plantear la disminución del Estado. ¿Qué es la disminución del Estado? Que el Estado tenga menos presupuesto. ¿Para qué el Estado debe tener menos presupuesto? ¿No? ¿Por qué? Porque si tiene mucho presupuesto, pues gastan mucha burocracia, es lo que dicen. ¿Cuál burocracia? Pues la burocracia que representa el profe César, que representa Petro, que represento yo, eso es parte de lo que gasta el Estado. Pero hay que disminuir ese gasto. ¿Para qué hay que disminuir ese gasto? Para disminuirle los impuestos a los capitalistas. De tal manera que al disminuir los impuestos de los capitalistas, aumentan sus ganancias, sin manteniendo bajos salarios. Lo disminuyen el Estado con el cuento de disminuir el Estado para acabar con la burocracia, como la de los maestros. Un viceministro de Cecilia María Vélez, cuando fue ministra de Justicia, en una de las discusiones que habían sobre condiciones salariales de los maestros, hace justamente como 22 años, cuando estábamos discutiendo el actual decreto 1279, que nos rige a nosotros, decía que los maestros universitarios no recibíamos salarios, sino que devengamos una renta del Estado, que éramos rentistas del Estado, o sea que no trabajábamos, sino que íbamos a cobrar, ¿no? Sagradamente, metíamos la tarjetita allá. Hace que entonces disminuya el Estado. Al disminuir el Estado tiene que disminuir sus gastos. Vuelvo y digo, ¿para qué disminuye el Estado sus gastos? Para cobrar menos impuestos, o sea, para disminuir los impuestos. ¿Para qué disminuye los impuestos? Pues para que los capitalistas aumenten las ganancias. Cualquier peso que deja de contribuir fiscalmente o tributariamente al Estado es un peso que se queda a él. Dicen los ideólogos neoliberales que hay que disminuir los impuestos a los ricos para que los ricos tengan más plata para invertir en la producción. Pero eso no tiene ni siquiera lógica, es todo un recurso ideológico. Porque si yo estoy pagando de 100 pesos que estoy produciendo o que estoy recibiendo por mis productos que estoy fabricando, estoy pagando 30 pesos, ¿no? Y después de una disminución de los impuestos voy a pagar solamente 10 sin hacer ningún esfuerzo
he aumentado 20 pesos mis ganancias. ¿Para qué voy a volver a invertir en aumentar la producción si ya aumenté las ganancias? O sea, la disminución de impuestos disminuye o desincentiva la inversión, porque estimula la ganancia. Desestimula entonces el crecimiento de la economía. Y eso hace entonces que el Estado tenga que disminuir sus principales gastos en salud y en educación, que es lo que hoy estamos debatiendo en el Congreso de la República. Recursos para salud y educación. El que no van a disminuir nunca, pues es el presupuesto de defensa o de las Fuerzas Armadas. Luego entonces viene todo un proceso de mercantilización de la sociedad, y en el caso de los aparatos o de las estructuras del Estado, como la escuela o como el sistema de salud, va a venir entonces la lógica economicista o mercantil de que hay que tratar de atender la mayor cantidad de población con menos presupuesto. Hay que enseñar más o tener más tiempo a los estudiantes, haciendo que aprenden física sin laboratorios de física, porque son costosos. No hablemos de los laboratorios de química, que aquí mis alumnos, los que más fueron a química durante el colegio, fueron una o dos veces, una vez por mes, más o menos, ¿no? Algunos otros no fueron al laboratorio de química, porque el diseño curricular no lo tenía contemplado, pero no hay enseñanza de química sin laboratorio, o porque no había laboratorio. Bien, eso va a tener un efecto pedagógico, porque entonces la idea según la cual usted puede aprender ciencias simplemente con cualquier práctica, que usted puede conocer o entender la célula con un huevo, o puede entender la transformación de la materia o las reacciones químicas poniendo un huevo a fritar, nos evita a nosotros tener un laboratorio de química, nos evita a nosotros los telescopios en los colegios, nos evita a nosotros estar pagando salidas de campo para la Tatacoa, que es uno de los lugares en donde más se facilita la observación de las estrellas. ¿Por qué? Porque igual la podemos observar acá. Muy bien. Entonces, no sé si hago captar que ese tema económico de que hay que mantener las ganancias hace que disminuya el Estado, que disminuya el tamaño del Estado, el disminuir el tamaño del Estado disminuye los presupuestos para educación y para salud, y esa disminución del presupuesto en educación tiene efectos pedagógicos. ¿Cuál es el principal efecto pedagógico? Pretender que se puede enseñar con condiciones mínimas, cuando es absolutamente todo lo contrario. Una buena enseñanza de la física requiere de excelentísimos laboratorios de física. Lo mismo en química. Si queremos enseñar, nosotros deberíamos tener el presupuesto, por lo menos con todos los países latinoamericanos, y juntar para tener nuestro propio acelerador de partículas en Latinoamérica, para investigar allí. Sigo. ¿Eso a qué lleva? A que en esta nueva fase de acumulación capitalista, o sea, para que los ricos pudiesen volver a mantener un nivel de ganancias mucho mayor como el que hoy existe, el 1% de la población del mundo recibe más del o cerca del 60% de la riqueza, o se apropia del 60% de la riqueza que produce el planeta. Para eso entonces fomentan el individualismo. ¿En qué consiste el individualismo? El centro es el niño, el cliente tiene la razón, lo más importante es la autosuperación, y viene toda esa psicología de la felicidad y de la autosuperación. Tú puedes, no es sino que te lo propongas, la solución a tus problemas está en ti mismo, ¿no? Esfuérzate, abandona la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Tener buenos laboratorios de física. Es una zona de confort. ¿Por qué? Porque
no hay que esforzarse en buscar uno o en inventarse algo que reemplace ese buen laboratorio de física. Viene toda una andanada ideológica con una cobertura psicológica que exalta solamente el individuo y con el individuo el consumismo. Lo importante es estar consumiendo. Y una de las cosas que están vendiéndose con mayor éxito son los sentimientos, son las emociones que se venden a través de o los medios de comunicación o a través de todas estas campañas de autosuperación o de psicología positiva. ¿Cómo se llama este personaje que sale por noticias, por Canal 1 o salía? Jorge Duque Linares. Lo llevaron una vez a la Facultad Tecnológica y en otras facultades llevan a coaching, ¿se dice? A animadores para convencer a los futuros ingenieros de que hay que esforzarse, ¿no? En ser. Luego, hay que consumir. Y en general terminó con que esto lo que ha repercutido es en un ahondamiento de la desigualdad social en todo el mundo que tiene efectos educativos. ¿Pero qué es el capitalismo? El capitalismo es un mecanismo por medio del cual usted invierte un capital, dinero, en una empresa cualquiera y obtiene un incremento de ese capital. No importa la empresa, puede ser la iglesia, puede ser una religión, pero si usted esa religión la convierte en acciones, compra acciones de esas y esa religión recoge muchas ganancias, esas ganancias usted las adquiere como capitalista. Por eso el capitalismo es un sistema irracional. ¿Por qué es irracional? Porque solo funciona con una lógica muy elemental. Invertir dinero en empresas que generen ganancias o rentabilidad, no importa cuál es. Si el negocio es la muerte, que ese es el negocio del narcotráfico, pues se invierte en la muerte. Pero el narcotráfico es un negocio capitalista. Hay tres grandes negocios en el mundo: el petróleo, el comercio de armas y el narcotráfico. Y esos son los que están moviendo toda la economía actualmente. Por eso las dificultades que hay en Colombia en estos momentos, porque se está yendo contracorriente a esos tres negocios. La paz es un negocio contra el negocio de las armas. La paz es una política contra el negocio de las armas. La interdicción o la captura o la interdicción de drogas, de cocaína, eso va contra el principal negocio del narcotráfico. Y ha aumentado sustancialmente eso. Y el petróleo, pues estamos invirtiendo bastante, y aquí en la distrital también, y ustedes en física trabajan mucho en eso, con el desarrollo de la energía solar en energías alternativas. O sea, estamos contra la lógica del capitalismo. Estamos invirtiendo y haciendo esfuerzo en todo lo contrario. Contra las drogas, contra las armas, contra el negocio de las armas, porque si lográramos tener una paz perpetua, no habrían condiciones para robarse la cantidad de munición y de armas que se roban de las Fuerzas Armadas. Bien, todo esto genera una desigualdad social que se refleja en toda la estructura social, incluida la educación. Esa desigualdad social hace que en los sectores populares lleguen a las escuelas con condiciones sociales desiguales. Por lo tanto, surge la idea, o se apropian de una idea, de que lo que tenemos que hacer es garantizar que los muchachos permanezcan en la escuela independientemente de que no aprendan, porque es que no se les puede enseñar mucho con un maestro para 50 estudiantes sin laboratorios de química y sin laboratorios de física. Luego, esa desigualdad social trata de paliarse más o menos, pero es un paliativo político, más que real. Quiero decir, lo que hace es contener una presión social por el conocimiento, como hacía la familia de los Puig, cuando compraba el conocimiento del alfarero, ¿no?
También fue eso. Junto con esa nueva fase de acumulación capitalista tenemos el predominio del pensamiento posmoderno, que coincide. Ese pensamiento posmoderno, en términos muy sintéticos, nos va a decir, y no voy a citar los autores, porque son varios que coinciden, hay muchas corrientes y muchas tendencias, pero algunos temas que son recurrentes y que nosotros conocemos, lo hemos escuchado. Uno, que hay un fin de los metarrelatos. ¿Cuál es un metarrelato? La historia es un metarrelato. Y que en lugar de que existiera una historia universal, lo que existen es infinidad de historias locales. Y entonces lo que existe realmente es lo local, pero no hay una conexión en todo el proceso de desarrollo o la evolución o la historia de nuestra especie humana. Pasando por alto que la historia, o más bien, que en el caso, por ejemplo, de la historia, el gran metarrelato de la historia consiste en señalar que es la lucha social, la lucha de clases, la que va a generar toda una serie de acontecimientos que conocemos históricamente. O en otras palabras, la lucha de clases es a la historia lo que la selección natural es a la evolución. Ahí se las dejo para sus teorías, compañeros físicos y químicos. Fin de la historia. Un famoso personaje de Francis Fukuyama dijo, Hegel, del cual estuvimos leyendo ahora, se equivocó cuando decía que el fin de la historia había sido en el estado prusiano en el cual él vivió. No, el fin de la historia fue el 9 de noviembre de 1989. Terminó la historia. ¿Qué pasó el 9 de noviembre de 1989? Pero ese día, ¿qué pasó? Como está tan debilitada la enseñanza de la historia, pues se cayó el muro de Berlín. Al caerse el muro de Berlín, se supuso que se planteaba que no existía una alternativa distinta al capitalismo y a esta democracia liberal capitalista, porque hay también una democracia republicana que sigue teniendo plena vigencia. Por lo tanto, lo que iba a ocurrir después de 1989, hacia hoy y hacia el futuro, es una reiteración del capitalismo y del liberalismo capitalista. Ad infinitum, terminó la historia. Sin embargo, ¿qué estamos viendo nosotros hoy en día? Uno, la lucha de clases no cesó por parte de las clases dominantes. Las clases dominantes siguieron la lucha de clases contra los trabajadores, destruyendo sindicatos, ¿no? Atacándolos ideológicamente con todo un pensamiento neoliberal, en fin. Y hoy hay resistencias, hay cambios, como en Colombia, como en Venezuela, como los hubo y se sostienen en Cuba. Hay una crítica del poder, que hoy nosotros la conocemos mucho por todos los planteamientos de corte Foucaultiano, o de Foucault, que no son propiamente de Foucault, sino que son representaciones sociales del planteamiento de Foucault sobre el poder, que Foucault a su vez toma del maoísmo. Foucault es un maoísta. ¿Y qué es lo que plantea el maoísmo o Foucault? No propiamente eso, sino los Foucaultianos, porque otra cosa es Foucault, que toda la sociedad se rige a través de relaciones de poder, lo cual es una verdad de perogrullo, pero esas relaciones son de dominantes y dominados, en donde de lo que se trata entonces es de acabar con esa relación de poder y generar, nunca se ha planteado qué alternativa, pero por ahora ofrecer resistencia. Esa lógica se extiende a todos los ámbitos sociales, incluidos el educativo, de manera que se considera, haciendo una traspolación muy mecánica, que en un aula de clases o en el sistema educativo los maestros tienen el poder y los estudiantes, los angelitos ángeles, ¿no? Nuestros ángeles, tienen una condición de dominados, de subordinados. Entonces se trastoca esa realidad y por lo tanto toda la pedagogía va a tratar de equilibrar las relaciones de poder de tal manera que usted no transmita el conocimiento, porque eso es una relación de poder,
sino que lo construya con el estudiante. Bueno, muchachos, vamos a descubrir el teorema de Pitágoras. Lo que yo puedo hacer en 10 minutos explicándolo y luego haciendo ejercicios, pues me va a tomar un mes, semestre, con las metodologías para que ustedes construyan eso. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo transmitir un conocimiento porque eso implicaría una relación dominante. Por lo tanto, se lleva también a la sospecha de la ciencia. Entonces, se le atribuye a la ciencia, a la modernidad, a la ilustración, que ésta contribuyó al desarrollo hasta donde hoy hemos llegado de las ciencias, al punto de que ese desarrollo de las ciencias y ese predominio de la razón y de la razón científica, y por lo tanto de la razón instrumental, que es poner el conocimiento en función de determinados objetivos políticos, nos condujo a situaciones tan bárbaras como la Segunda Guerra Mundial o como Auschwitz, que es la liquidación de los campos de concentración de los judíos en Polonia y en general en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo me pregunto, ¿eso fue consecuencia de las ciencias? Se atribuye entonces a que el desarrollo de la razón científica condujo a la bomba atómica. ¿Es responsabilidad de Einstein que hayan asesinado más de 250,000 personas? Creo que el 6 de agosto de 1945 ¿en dónde? En Hiroshima y Nagasaki. Es una responsabilidad de la ciencia el uso de la física para producir unos misiles que tienen una mayor precisión para asesinar mujeres y niños en Palestina. No, es la instrumentalización del poder político que se hace de las ciencias. Pero el pensamiento posmoderno confunde y ubica la fiebre en las sábanas y no en el cuerpo que está afectado. Es el sistema capitalista, es el poder político capitalista el que está instrumentalizando la ciencia. Por lo tanto, lo que hacemos en las universidades al hacer ciencia es una acción revolucionaria porque se la estamos disputando al capital para ponerlas en función del bien común. O César, ¿ustedes están investigando en qué? ¿En paneles solares para qué? ¿Para enriquecerse? ¿O para generar energías alternativas que nos permitan descarbonizar la economía del país? Bien, ¿eso a qué nos ha conducido? A que entonces, como la ciencia entra en sospecha porque puede ser un instrumento del capitalismo, es la razón aparentemente Foucaultiana, porque Foucault no va a plantear semejante cosa, pero se le pone esa etiqueta como para darle cierto prestigio a esa afirmación, lo que conduce entonces a que la enseñanza de las ciencias pueda verse como un asunto supletorio, adjetivo, subordinado a las actividades de los muchachos en el aula de clase para aprender algo. No importa qué tanto aprendan, con tal que aprendan. De manera que entonces esa percepción de sospecha de las ciencias, que equivoca la responsabilidad de su uso, la responsabilidad que hace el poder político capitalista de las ciencias, y desconoce que esto es un campo de lucha por la apropiación de ese conocimiento científico, así como hacían los Puig cuando pagaban por el conocimiento del alfarero. Y ya una vez poseído ese conocimiento, tenían condiciones para negociar el matrimonio con la hija del alfarero, ¿no? Eso nos lo quieren quitar pues a través de los bajos presupuestos y a través de todos unos discursos pedagógicos que desvalorizan el papel del maestro. ¿Y cuál es el papel del maestro y el valor del maestro? Su conocimiento de la disciplina que enseña. El maestro vale por eso,
Por eso se ha abierto mucho campo toda una epistemología empirista, según la cual el conocimiento proviene de la experiencia. Por lo tanto, lo que hay que fomentar es las prácticas de descubrimiento o de construcción del conocimiento por parte de los muchachos, que puede hacerse sin ningún recurso. Y por esa vía nos ahorramos la transmisión de un conocimiento que se puede transmitir y que se transmite a partir de la práctica teórica, o sea, del uso de la lógica con la cual se han construido esos pensamientos. Les cuento, es más fácil tratar de que los muchachos estén activos para descubrir la fórmula de la limonada, ¿no?, a enseñarle lo más avanzado de la química. Ya llevamos 118 elementos, ¿cierto? Ya sabemos por los físicos de dónde nos vienen todos los minerales, gracias a los físicos. Gracias a las investigaciones sobre ondas gravitacionales, hoy se fortalece mucho más o se amplía mucho más la forma de interpretar todas las señales de onda que circulan por el universo. Pero eso no importa, esas cosas tan complejas no interesan. ¿Cuál es la lógica de la reproducción del ADN? ¿Es una lógica es una lógica individual o en grupo? Estoy planteando un debate que hay contra Richard Dawkins. Él sostiene que eso es un proceso individual y que nosotros, los aquí presentes, no somos otra cosa distinta que portadores de genes, de ADN y de genes. O sea, nosotros simplemente somos una de infinitas formas de transformarse eso. Esa filosofía empirista, entonces, al suponer que el conocimiento se forma a partir de la experiencia, descuida o subordina la formación conceptual, que se hace a partir de la práctica. Y por lo tanto, no importa que hoy los muchachos ya no sepan hacer operaciones aritméticas haciendo uso del sistema posicional. ¿Por qué? Porque tienen el celular. Pero hagan una operación aritmética sin celular, a ver, ¿no? O miren a ver si el cerebro nuestro se desconecta se descarga como se puede descargar la batería de un celular. Entonces, por eso lo mejor es que nosotros tengamos la práctica habitual de hacer operaciones mentales. Es imprescindible eso, es una práctica para poderla desarrollar. Esa epistemología, que aparentemente es más democrática porque lo que señala es que lo más importante en el conocimiento, que es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, es el sujeto, y que en últimas lo importante es lo que el sujeto construye, no tanto el objeto. Kant va a decir, esa es una discusión innecesaria. Esas dos cosas van juntas, son dos caras de una misma moneda. ¿Quién formula los conceptos del objeto que estamos conociendo? El sujeto. Los conceptos no nos vienen el concepto de pupitre no me viene del pupitre. Me viene de mis capacidades cognitivas y de los conceptos que tengo y del aprendizaje que he tenido de esos conceptos para poder entender que eso es una cosa que se llama silla. Es una relación estrecha e inseparable, necesaria. Pero cuando usted la separa, está afectando una de las dos partes, contribuyendo al desconocimiento. Por eso, hoy, en la formación de maestros y en la práctica de los maestros, tenemos que los maestros y el magisterio, los maestros y las maestras, obviamente, padecemos una tendencia en las políticas de Estado y en los discursos pedagógicos o en el régimen de verdad pedagógico. ¿Cuál es ese régimen de verdad pedagógico? Aquel que plantea unas máximas sin las cuales, si usted no se acoge a ellas, va a ser sancionado con la exclusión de todos los círculos pedagógicos. Una máxima: el maestro no enseña, acompaña.
muy nociva. Una máxima, el maestro no sabe más que el estudiante. Yo digo, por lo menos tiene más experiencia, ¿no? Pero esos son cosas que van contra los maestros. Y todas, fíjense ustedes que van apuntándole a disminuirle su naturaleza, su carácter. Lo que hace que el maestro sea maestro es que enseña. Y por lo tanto se acompaña entonces esa tendencia a eliminar esa función del docente para reemplazarla o para fortalecer otra que igualmente está presente en cualquier docente, que es la de el contribuir al cuidado, a la salud, al equilibrio, a la salud mental, ¿no? Al crecimiento espiritual y físico del niño. Por eso los maestros hoy también tienen que ver con administrar el restaurante escolar en algunos colegios, cuando no tienen el presupuesto para administrar la cafetería o el restaurante del colegio para la comida caliente, o cuando la empresa que se contrató tiene como propósito no vender comida sino obtener ganancias, y entonces nunca mandan un administrador, sino que mandan los alimentos y distribuyen. Teóricamente o en el plano pedagógico, ¿eso en qué se traduce? En el predominio de un discurso acerca de la interdisciplinariedad. Por lo tanto, se plantea una cosa que es una categoría del orden pambeliano, de Pambelé. Pambelé decía, es mejor ser rico que pobre. Hay quienes sostienen que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. O sea que todo está relacionado con todo, por lo tanto tenemos que tratar de desarrollar la interdisciplinaridad, o sea, la relación de cada cosa con todo lo demás. Pero al hacer ese ejercicio, nosotros olvidamos que el foco de la enseñanza y de la escuela es concentrarse en un campo de problemas concretos, en este caso, seguramente las formas de energía o el movimiento de la materia en física. Y después en una investigación es que se tiene que hacer interrelación. De manera que hoy predomina en la escuela la indisciplinariedad. Al hacer tanta interdisciplinariedad, pues abandonamos las disciplinas, como ocurre en algunos programas de las licenciaturas en las facultades de educación del país. Hay programas de formar maestros sin disciplinas de enseñanza. Y esa tendencia se presenta en nuestras licenciaturas cuando se disminuye el número de créditos o el número de horas de las asignaturas propias de la formación disciplinar de los maestros. Cuando disminuyemos las horas de física, en física, estamos nosotros haciéndole el juego a toda esta lógica neoliberal que tiene expresión en el conocimiento. Cuando quitamos embriología en biología, una asignatura súper clave para la comprensión de todo el proceso evolutivo de la vida. ¿Y para qué la quitamos? Para darle más campo a lo que ordenó el Ministerio de Educación, y nosotros hicimos caso disciplinadamente de ampliar el número de créditos para prácticas. ¿Por qué? Porque la concepción del maestro es que el maestro es el que sabe tratar a los muchachos, es el que sabe manejar un grupo, a que no importa que sea regular 3/4 en química o en física, si es de física, sino que sabe enseñar, así no sepa mucho. Y para saber enseñar, pues la interdisciplinaridad sí se facilita, porque es metodología. La interdisciplinaridad es una metodología, no es otra disciplina. Por demás que no hay disciplina que en sí misma no sea interdisciplinaria. O puede haber física sin matemáticas, ¿no? O puede haber química sin física. Lo que pasa es que el foco, el objeto es distinto. Hay un falso paidocentrismo, es demagógico. También en las discusiones que se daban con el Ministerio de Educación en el gobierno de Uribe, decía la ministra de ese entonces, para nosotros lo más importante es el niño, y lo que tenemos que hacer es que el presupuesto del Ministerio de Educación vaya tras los niños, o sea que se invierta
en salones, en pupitres, etcétera, etcétera, y no tras los profesores. ¿Cómo así? ¿Y los niños con quién van a aprender? Con los profesores, obvio, pero es que los profesores no se pueden enriquecer con sus salarios. Antes, por el contrario, tienen que ganar menos y tener grupos más grandes, o aumentar las horas de clases. Es falso. Comenio ya lo señalaba, lo más importante de la escuela, lo estuvimos viendo cuando leímos la didáctica magna de Comenio, es el niño. Entonces, ¿por qué nos traen algo que es del ABC de la pedagogía como una innovación? Porque están hablando en contra del maestro y porque quieren reducir su potencial, que es enseñar y enseñar aquello que conoce muy bien, que son las disciplinas de enseñanza, por una cosa que resulta más práctica, menos exigente a la larga, ¿cierto? Y por lo tanto más fáciles de manejar, que es básicamente actividades de cuidado. Y termino aquí esta parte señalando que por eso hoy la política oficial está concentrada en priorizar que todo el sistema educativo priorice la formación en competencias socioafectivas. Esto es una forma nueva de plantear algo que siempre se ha planteado en la educación, desde los clásicos griegos, como vimos en la República, que es la educación o la educación moral. Sin embargo, en este caso se pone como lo prioritario. La formación, como se plantea en la República, intelectual, del cuerpo y moral, van necesariamente siempre juntas. Aquí van, en primer lugar, las competencias socioafectivas a las cuales se subordinan las otras. Y se tienen que subordinar las otras porque para las otras ni hay presupuesto, ni hay formación de maestros dirigidas a que fomenten el amor hacia las ciencias que aprendieron en la universidad o en su formación de licenciados. Que finalmente tengamos en cuenta que es la mejor manera que tenemos nosotros para tener suficientes recursos didácticos es tener un excelente conocimiento, estudiantes de licenciatura de química, de la química, y los de física, de la física, que es lo que le permite a uno enamorarse de ese campo del conocimiento, y cuando uno se enamora de algo, uno le transmite a todos los demás ese amor, sobre todo por los retadores y la inmensa responsabilidad que tiene la química y que tiene la física para con el futuro de la humanidad. Ni más ni menos. Dependemos de los físicos para irnos si no acabamos el planeta, si el capitalismo no acaba con el planeta o con la vida relativamente pronto, en estos próximos 100 años, pues el conocimiento de la física es la que nos va a permitir salir de no solamente el sistema solar, tenemos que salir también de la galaxia, tenemos que ver cómo resolvemos el tema del desplazamiento en el tema por el espacio, por el tiempo, espacio. Con la actual tecnología no vamos a ningún Pereira, pero para eso están ustedes, los maestros de química. Termino señalando entonces de nuevo ¿quién es el maestro? El que sabe muy bien lo que enseña. Es de allí que salen todos los recursos didácticos. Todos los recursos didácticos provienen del dominio a fondo, de conocer al derecho y al revés. ¿Quién puede con autoridad, con confianza, dar un ejemplo sobre lo que es un hoyo negro en física, sino alguien que lo ha trabajado, lo ha pensado, ha leído cualquier cantidad de papers sobre eso y está al tanto del debate sobre eso, que puede dar un ejemplo con la entera seguridad de que es un ejemplo, que como todo ejemplo nunca es lo mismo, pero se aproxima. Un ejemplo nunca es lo mismo que uno quiere explicar, pero sí se puede aproximar, ¿no? Por eso pienso que ese es el principal reto que tenemos, y en las actuales circunstancias, frente a toda esta ofensiva neoliberal que hay en el planeta, por mantener los niveles de ganancia del capital a costa de la pobreza de la inmensa mayoría de la población, el fortalecimiento de la educación pública y con el fortalecimiento de la educación pública, la apropiación por parte de nuevas generaciones de las ciencias y de las humanidades constituyen una acción
revolucionaria, anticapitalista, por definición. Es eso lo que nos puede transformar. Y es la esperanza de revertir los efectos fatales de esa irracionalidad capitalista de buscar la ganancia, así esté en juego la existencia misma de la vida. Entonces dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Homer Calderón, por esta excelente conferencia. Yo personalmente quedé muy emocionado escuchando este argumento tan estructurado sobre la idea que desarrolló en la charla. Entonces, tenemos tiempo para escuchar y atender algunas preguntas, dándole prioridad, por supuesto, acá a los que están presentes. Profesor Pedro Peaza. Bueno, en principio tendría muchas preguntas que hacer, pero lo que más me inquietó es el hecho de por qué se conecta ese discurso sobre la enseñanza en el contexto del capitalismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto del capitalismo, partiendo sobre la base de una filosofía formal, aristotélica, platónica y todo eso, y nunca se mencionó para nada las categorías dialécticas del materialismo histórico, que, por ejemplo, para iniciar, la más fundamental de todas, tú lo debes saber porque tú eres de esa área, la unidad dialéctica entre el sujeto del conocimiento y el objeto del conocimiento, ¿sí? Y las que vienen ahí detrás de eso. Entonces, para nada se fundamentó en el materialismo histórico, bueno, lo que pasa es que hoy, como cuando uno menciona la palabra marxismo, dicen, uy, ese terrorista ya vino aquí a... Entonces, para nada se mencionó eso. Entonces, parece que ese discurso del capital, de todos los efectos de esa acumulación capitalista, no están conectados con las bases esas formales, porque como no se mencionó el materialismo histórico para nada. Bueno, pero eso da para otra conferencia, muchachos. Pero me permite a mí señalar lo siguiente: en la formación de licenciados, sobre todo en nuestra facultad, en donde decimos que se forman maestros investigadores, hay una debilidad, y es que no enseñamos estadística. Y en investigación, gusten o no nos gusten, necesitamos estadística. Pero más o menos eso se ha venido revirtiendo y hoy ya estamos recuperando la estadística. Y también para la formación de maestros y de maestros de ciencias, una cosa determinante que se ha venido a menos es la formación filosófica. Y digo esto para señalar, lo que sucede es que, desde mi perspectiva, o como yo entiendo el asunto, el materialismo, lo que hace Marx con el materialismo es desarrollar la noción kantiana de la relación dialéctica necesaria, por lo tanto inevitable, entre el objeto y el sujeto. Eso es lo que plantea Kant. No puede haber un objeto si no es pensado. Los objetos son objetos en la medida en que son pensados. ¿Y cómo son pensados? Con categorías. Y luego vienen las otras categorías, algunas de las cuales retoma Engels, de algunas que plantea Hegel, y que también habría que discutir, porque algunas suelen ser bastante amplias o bastante generales, que no permiten poderlas asir teóricamente de una mejor manera. Quiero decir, por ejemplo, la unidad de luchas, la ley de unidad de la unidad de contrarios, la unidad y lucha de contrarios. Todo proceso social, como toda realidad material, se desenvuelve a través de contradicciones necesarias. Una contradicción necesaria o una relación dialéctica es entre el objeto y el sujeto, no pueden existir los dos separados. Bueno, muchas gracias, profe Homer. ¿Alguna pregunta? Digamos, sabiendo que pues, se produce una desigualdad en las instituciones y digamos con las herramientas que nos están dando la tecnología no se podría facilitar, digamos, que un profesor conozca eso y utilice esas herramientas para el bien de todos.
digamos, muchas veces como, digamos, ChatGPT, lo utilizan mucho y los profesores como no lo usen, pero realmente eso es una herramienta. No sería bueno que un profesor aproveche la desigualdad y que todos tienen acceso a internet para usar eso. Hagamos como decía Einstein, hagamos un experimento mental. Yo les pongo a ustedes, hagan un ensayo, ¿cierto?, sobre Comenio. La razón en Comenio. Ya van a ver ustedes por qué es que yo les pido a ustedes que lo hagan en escrito y en el salón. ¿Y ustedes qué hacen? Ustedes cogen el ChatGPT y le dicen, por favor, redácteme un ensayo crítico sobre la relación, lo que plantea Comenio acerca de la razón. Y ¿cuántas páginas? El profe dijo que 4 páginas, y me lo entregan. Listo, yo lo recibo. Yo recibo todos esos ensayos y luego le pongo los subo cada uno al ChatGPT y le digo, ChatGPT, evalúeme este ensayo y respóndame en qué medida da cuenta real de la relación de la razón en los planteamientos de Comenio. Y ChatGPT dice, sí tiene una y se aproxima más o menos en un 50%, en un 70% y tal, y me saca la nota. Y yo les entrego la nota. ¿Quién enseñó? ¿Quién aprendió? Entonces, ese es un riesgo de no ver la lógica en la que nosotros debemos mirar el uso de estas tecnologías, que es que tienen que servirnos a nosotros y no nosotros servirles a las tecnologías. Porque en últimas, lo que va a hacer el ChatGPT es establecer un autodiálogo, un diálogo en sí mismo, porque nadie va a leer eso. Ni usted leyó lo que hizo el ChatGPT, si lo hiciera, habría un progreso, ¿no? Por eso es que cada vez que ustedes me entregan un trabajo así por escrito, yo les pregunto, ¿y qué dice? ¿No? Y entonces viene el problema de tener que sustentarlo, pero para sustentarlo tiene que entender mucho más. Y lo mismo, yo no puedo dar cuenta de ustedes si yo le pido, porque es que también para ustedes hay muchas ayudas, pero no crean, para los maestros también. Igual, puedo poner el ChatGPT para que diga, dígame si este fue hecho por ChatGPT o por inteligencia artificial, y me dice sí o no, o sin tal, ¿cómo se llama? El programa que tenemos nosotros para eso, nosotros tenemos un programa que paga la universidad, Turing. O sea que no se confíen en esos aparatos porque también nosotros, esto es una guerra tecnológica. Por eso lo mejor es que en esta guerra tecnológica nos pongamos de acuerdo, hagámonos pasito y opongámonos a ella para que nos ayude a nosotros a pensar, ¿no? Puede ser haciéndole estas preguntas y nosotros reflexionando sobre ellas y tratando de llevar la contraria. En fin, podemos nosotros apoyarnos. Yo tengo una pregunta en cuanto a la tecnología y es que, por ejemplo, pues como tal la aplicación entonces de ChatGPT se debería, como lo que pasó últimamente en un colegio que destruyeron muchos celulares, ¿sí me hago entender? O sea que una recomendación o una norma sería no llevar celulares a clase y realizar este tipo de ensayos en clase. O sea, ¿usted en su consideración considera esta normativa como pertinente? Eso que hicieron algunos colegios privados en Bogotá retoma la misma experiencia en un país muy avanzado en el uso de tabletas y del internet en las escuelas públicas, que es Suecia. Ya Suecia evaluó eso, durante varios años evaluó y encontró que son más los perjuicios que causan en los niños pequeños que las ventajas. Por eso en Suecia volvieron a las bibliotecas, quitaron las tabletas a los niños de primaria de las clases, volvieron al cuaderno, volvieron al lápiz y al lapicero, que ustedes saben muy bien por el desarrollo evolutivo, por el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, el papel de la mano en el desarrollo de la inteligencia. Volvimos entonces allá a hacer uso del papel y lápiz. Entonces, creo que tenemos que apoyarnos en las tecnologías en un nivel posterior a la primaria,
para fortalecer los aprendizajes de las ciencias y las humanidades, para fortalecerlos, o sea, enfocados en aprender, ayúdenos a aprender, ¿cierto? Siendo críticos en el sentido de que siempre va a haber un sesgo en las respuestas, por la forma también que nosotros preguntemos, porque finalmente la inteligencia artificial no es que sea inteligente, sino que hace una aproximación semántica o en este caso estadísticas, a lo que en Internet circula de respuestas a un tipo de preguntas como las que uno le esté haciendo. Entonces saca más o menos la respuesta promedio, ¿no? Que no necesariamente pues es verdadera, es promedio, pues como se circula tanto, pero eso sirve para fortalecer el aprendizaje nuestro. Sí, utilícenlo. Tienen una laguna sobre Comenio, pregúntenle al ChatGPT, ¿no? ¿Comenio dio clases? Pregúntenle. Claro, pueden leer una novela sobre Comenio o ver una película sobre Comenio, pero más rápido, en 2 segundos ChatGPT le dice sí, y fue perseguido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una información contingente, pero necesaria para entender el contexto en el cual Comenio dijo lo que dijo. Para eso sí nos serviría la tecnología. Ok, gracias. Bueno, ya dejando de lado un poquito lo de la inteligencia artificial, yo quiero enfocarme más como en la labor docente, digamos que cuál es la estrategia o cómo se hace para volver a implementar como pues esta creencia de que ser profesor es bueno y que ser profesor cambia la vida, porque si vamos a pues afortunadamente yo creo que la licenciatura en química tiene muy buenos docentes porque tienen un énfasis en la pedagogía, pero digamos la facultad de ingeniería que se quejan bastante de que no hay profesores, no hay pedagogos, ahí es ingenieros, y pues el profe lo decía al principio de la charla como de que sirve pues tener, saber, no sé, matemáticas, saber cálculo, si no se sabe esto de la pedagogía. Entonces, ¿cuál es la estrategia como nosotros como futuros docentes o como ustedes docentes para que se vuelva a implementar como la intensidad de esta carrera, para que estudien o se enfaticen en la pedagogía? Sí. Pero fíjense ustedes que hay también, esto es un asunto usual, recurrente. En la comunicación, esto es muy importante, en la comunicación que nosotros hacemos en nuestra especie, el nivel de recepción de los mensajes no es el 100% de lo que uno comunica, sino un porcentaje. Por eso nosotros al enseñar tenemos que repetir o hacer ejercicios hasta tal punto de que podamos nosotros, a través de los ejercicios, lograr que los estudiantes dominen un determinado concepto o una determinada teoría, el teorema de Pitágoras. La mejor manera de aprender el teorema de Pitágoras no es sencillamente exponerlo, sino ejercitarlo y plantearle problemas a ese. Por lo tanto, a su pregunta, digo, es lo contrario. ¿Cómo es posible que los profesores de ingeniería, ¿cierto?, que enseñan en ingeniería y no saben de pedagogía, pero sus alumnos tienen mejores resultados en las pruebas Saber Pro que los de la Facultad de Educación en donde enseñamos pedagogía? ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es que la fortaleza de ellos está en las disciplinas, o sea, en el cálculo, en la trigonometría, en la física, en la química, y por eso tenemos un debate que quién puede enseñar mejor en ingeniería la física. Si los ingenieros que estudiaron una partecita de la física vieron 1 o 2 semestres cuando estudiaron en ingeniería, o los físicos o los licenciados en física que han visto buena parte de los campos de la física. Eso es parte de la discusión que está subyacente en la reforma del Estatuto General de la Universidad y en la reforma académica, el tema de las escuelas. ¿Qué es lo que pretenden las escuelas en la universidad? Agrupar a los maestros por campos de conocimiento.
de tal manera que esos campos de conocimiento sean los que garanticen la enseñanza de ese campo de conocimiento en toda la universidad, de manera que los licenciados en física y los físicos sean los que enseñen física en ingeniería y en las licenciaturas. Entonces yo digo que es lo contrario, para fortalecer la pedagogía, la enseñanza, la mejor manera es el dominio a fondo de la disciplina, en este caso de la química. ¿De dónde a ustedes se les va a ocurrir o dónde van a tener ustedes creatividad para proponer nuevos ejercicios, nuevas prácticas, nuevas experimentaciones en química, sino el conocimiento a fondo de la química que los va a llevar a los problemas no resueltos de la química? Y a lo mejor ustedes los llevan esos a un curso de 10º grado y uno nunca sabe. Le pegan al perro esos chinos y resuelven un problema de física, ¿no? O resuelven el problema de encontrar el número más grande de las decimales de los dígitos del pi. Voy a numerarlos para que no... habíamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿listo? Ya. ¿Tú la levantaste primero? Sí. Entonces 1, se corren todos 1 y se corren de 1, ¿listo? Bueno, pues una pregunta es en cuanto al entorno, pues de que en la ley colombiana como que pues en esos momentos cualquiera puede ser profesor, bueno, entre comillas cualquiera, pese a que en las pruebas para los profes para entrar en concurso pues se ha enfatizado en ese ámbito pedagógico, pero pues de todas formas a cualquiera se le puede ser asequible ser profesor. Desde su estricto punto de vista, ¿cuál podría ser como que esa hoja de ruta para poder como que erradicar un poquito esta problemática de que un ingeniero o un médico puede ser profesor en una universidad, o pues que a mí me parece un poquito grave en un colegio sin tener como que ese ámbito pedagógico tan marcado? Entonces no sé, desde su estricto punto de vista, sí, cuál sería como que esa hoja de ruta para ir cambiando un poquito esto, ya que pues en un entorno de bachillerato y de primaria pues es como que muy necesario que una persona adquiera un estudio bastante profundo de un ámbito pedagógico. Hay bastantes preguntas, muy breve. Entonces, primero, lo que establece el decreto 1278, que es el estatuto docente de cuando ustedes vayan a ser maestros en el sector público, es que sí, efectivamente cualquier profesional puede ser maestro siempre y cuando haga un curso de pedagogía. ¿Qué han hecho algunas universidades privadas? Pues hacen un curso de pedagogía de 40 horas y listo, severo negocio que se ha montado sobre eso. Pero ¿qué es lo que pretende el gobierno? No tiene ninguna concepción pedagógica al respecto, sino que además de seguir contra los maestros, lo que está buscando es una solución al desempleo profesional que hay en el país. Entonces, en lugar de incentivar el desarrollo de la producción en el campo y en la industria, que va a demandar de científicos, va a demandar de matemáticos para los estudios actuariales, por ejemplo, cuando las empresas van creciendo, como no se estimula el crecimiento económico no, la inversión económica, se disminuye la demanda de profesionales, pero se producen profesionales. Salen de las universidades, pues mandémoslos allá a competir con los maestros. O sea, es una solución economicista que tiene que haber. Y la competencia nuestra está en mantener el nivel de formación disciplinar que, por ejemplo, hemos mantenido aquí en la Universidad Distrital. Miren ustedes que muchos de nuestros egresados de química, de la licenciatura en química y de física, igual se desempeñan en el sector educativo como en el sector disciplinar. Muchos de nuestros licenciados pueden y pasan fácilmente en universidades privadas a hacer posgrados de su área disciplinar, de física y química. ¿Por qué? Por la muy buena fundamentación que tenemos, que desde el 2016, por una disposición del gobierno, yo veo que nos está causando problemas porque disminuyen la intensidad de las disciplinas. Bueno, pues lo que yo creo es que el mundo está en un constante cambio, ¿sí? Entonces esto incluye el uso de la tecnología pues en la educación. Siento que no está como correcto satanizar como la tecnología, ya que se dio cuenta que, digamos, en la pandemia, sin la tecnología no hubiera sido posible la educación. Entonces yo siento que nosotros como futuros docentes lo que vamos a hacer es como acoplarnos a
a esos avances que, bueno, a ser más modernos, acoplarnos a esos cambios que van existiendo. Y entonces la pregunta es como, ¿hasta qué punto el uso de la tecnología es correcto y en qué punto se vuelve en algo incorrecto? No, es imprescindible. ¿Por qué el convenio puede plantear de que puede haber educación para todos? Porque se ha desarrollado la tecnología del libro, que nos viene de Oriente, de la China. Gutenberg lo que hizo fue dividir las tablas y crear los tipos móviles, no hizo más. Y la principal tecnología para el desarrollo de la educación y del conocimiento es la escritura. La otra tecnología son las matemáticas. Sobre la base de fundamentarnos en esas dos, todas las otras tecnologías quedan subordinadas a un buen lector y no tanto a un gran matemático, pero sí a un matemático competente del nivel en que esté, ¿no? Bueno, el 3, no creo que vayamos a alcanzar a hacer todas las preguntas.